Inicia grabación y empezamos. Como os decía, estamos en el webinar número 9 de la suite Explica, que vamos a tratar sobre la interoperabilidad y los estándares. Como siempre hacemos, pues os vamos a presentar la agenda, que es la siguiente. ¿Cuál es la intención que tienen estos seminarios virtuales? Hablaremos muy por encima de la suite Explica para que todos vayamos entendiendo cómo está construida esta suite. Y hoy trataremos el tema de la interoperabilidad y los estándares, hablando, como casi siempre, de dos elementos: de cuál es la situación, en este caso, de la interoperabilidad y los estándares. El webinar anterior ya habíamos hablado de lo que era la red PEPOL, de Contratación Pública Electrónica Paneuropea, y hoy hablaremos de cuál es la situación de la interoperabilidad de los estándares y qué preguntas lógicas hay alrededor de estos temas, ¿vale? Y, por supuesto, todas las preguntas que queráis hacer, pues bueno, pues en la parte que tenéis de preguntas, pues si hacéis ahí preguntas, las intentaremos contestar al final. Bien, como siempre, la intención de estos seminarios es ofrecer información sobre la suite de productos Explica, tratando de dar respuesta a los asuntos que con base jurídica se pueden o se deben arreglar ahora mismo ya con herramientas, dada la nueva aprobación de la directiva comunitaria que obliga al formato electrónico en algunas de las fases. Bueno, permite el formato electrónico en todas las fases y obliga en la publicación, que ya lo obligaba, en la licitación electrónica y en la facturación electrónica. Por supuesto, todo esto es intentando ayudar en la toma de decisiones que hay que hacer dentro de las organizaciones para aprender con los usuarios y gestores de la contratación pública y compartir experiencias y conocimiento con ellos. Siempre tratando de fomentar una transición óptima, ágil y ajustada al formato electrónico de las administraciones públicas, porque al final se trata de eso, se trata de intentar que esa transición sea óptima. Hay muchas transiciones, bueno, que no son óptimas o que pueden ser, que son manifiestamente mejorables, y lo que tienen estos seminarios es intentar hacer que al menos la gente que utilice Explica, bueno, pues pueda hacer una transición lo mejor posible, ¿no? En presupuesto, en tiempo, en gente. Como siempre, y como os decía antes, si tomáis notas o utilizáis el chat para hacer las preguntas al final, pues si hay preguntas las intentaremos contestar. Bueno, estamos ya, como os decíamos, este es el 13 de mayo, es el de la interoperabilidad y los estándares. Y este es el 9º, el 10º será la gestión del cambio en la transición al formato electrónico, que intentaremos hacer el próximo 10 de junio. Bien, la suite Explica, como ya hemos comentado bastantes veces, pues tiene las funciones fundamentales que recoge o que intenta recoger esta suite. Son la de archivo, relación, tramitación y explotación, que hemos llamado el acrónimo de ARTE, con una arquitectura que está basada en 3 niveles, con un back office, que es donde se tramita, donde se hacen los archivos y de explotación. Una relación administración-proveedor, que es el front office, esa parte que, bueno, es la parte, entre comillas, sexy o más sexy que hay ahora, que es la parte de la licitación y todo este tipo de relación con los proveedores. Y luego hay una parte dentro de la suite Explica, que es un software independiente, que es lo que llamamos Explica Empresas, que es un software que se distribuye gratuitamente a las empresas para que puedan responder a cualquier petición o que les haga la administración. Pues envíame una factura, envíame la oferta, fírmame el contrato, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues hay un software específico para este tipo de cosas que se mueve a través de lo que llamamos sobres electrónicos. Ya hemos hablado de él en otros seminarios, que como sabéis estos seminarios se están grabando y los podéis ver en el canal de YouTube de Nexus IT. Bien, y luego por último no olvidarnos de la arquitectura global, lo que hemos hablado de Open PEPOL y Explica, ¿no? De que no estamos aquí para hacer solamente una comercio electrónico con mis proveedores, sino que es un comercio electrónico que como administración pública tiene que ser global a nivel de Unión Europea. Bien, las funciones pues está muy claro que son más o menos estas, ¿no? Grosso modo son estas son las gordas. Claro, una cosa es decir esto que se dice muy rápido y luego otra cosa es pasarlo al formato electrónico. Pero en general siempre estamos
haciendo estas grandes funciones: tramitar un expediente de contratación siguiendo normas y reglas que siguen la ley y las directivas, establecer una relación electrónica con el mercado, archivar cualquier actuación dentro de, también con normas de expediente electrónico, documento electrónico, firma electrónica, etcétera, etcétera. Y por último, quizá yo creo que es la parte más novedosa, que si estamos hablando de formato electrónico, bueno, pues somos capaces de explotar, ya lo que la información está en formato electrónico, somos capaces de explotar mucho más eficientemente toda la información que se relaciona con la contratación pública. Bien, la arquitectura es la que hemos comentado, la parte del back office complica expedientes, el archivo, el datamap. Datamap es la parte de explotación, la parte del front office con el portal, el registro de entrada, la conexión con el registro de entrada, las notificaciones, que pueden ser las de Plica o pueden ser las de otros sistemas, las subastas electrónicas y los catálogos. Y por último, esa parte del proveedor que nos permite independizarnos, desacoplarnos de los sistemas de información del proveedor para que la administración tenga, y los proveedores, independencia, pero estén perfectamente coordinados a través de lo que una de las cosas que vamos a hablar hoy, que son los estándares y la interoperabilidad. La arquitectura global, esta es algo que sí que tenemos que pensar, es algo que tenemos que tener muy dibujado dentro de nuestra mente cuando vayamos a hacer la transición a la contratación pública electrónica, porque no nos servirá que hagamos una transición pensando en nuestra administración. Tenemos que pensar en nuestra administración, pero también tenemos que pensar cuál es el objetivo de la nueva directiva, la nueva directiva y la anterior. Lo que pasa es que la nueva directiva obliga al formato electrónico, porque aunque en la antigua directiva, en la del 2004, ya se decía esto del formato electrónico, se dejaba a voluntad de las administraciones públicas. Y esa dejar a voluntad, bueno, pues el resultado ha sido más bien triste. No sé si hemos llegado a un 5 o un 10% de, en este caso, limitación electrónica, ¿no? Con lo cual ahora lo que quiere la Comisión, no es la Comisión, siempre es el Consejo de Estado, es decir, los Estados miembros de la Unión Europea, que efectivamente se genere un mercado único, paneuropeo, interoperable y asequible de contratación pública en formato electrónico. Y eso, bueno, pues requiere que cualquier transición al formato electrónico dentro de las administraciones públicas, del sector público, tenga en cuenta esta arquitectura global. Y para hacer esta arquitectura global se nos surge rápidamente el problema de la interoperabilidad y los estándares. Vamos a hablar hoy un poco por encima de cómo está esta situación alrededor de la interoperabilidad y los estándares. Primero vamos a intentar definir qué es esto de la interoperabilidad. Yo no me la voy a inventar, sino que estoy utilizando la definición que de interoperabilidad hace el portal de administración electrónica de la Administración General del Estado, ¿no? Dicen, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información, de las aplicaciones y de los procedimientos que estas aplicaciones hacen, a que den soporte, compartan datos y posibiliten el intercambio de información y conocimiento entre estos sistemas de información, ¿vale? Es decir, la interoperabilidad consiste en que los sistemas de información que ponemos en marcha para poner formato electrónico, entre esos sistemas de información se hablen. Se tienen que hablar al menos en la parte que se relaciona, lo veremos luego, con lo que llamamos los procesos externos, ¿vale? Bien, lo primero que nos surge es en qué dimensiones o aspectos tiene que ser ofrecida esta capacidad que llamamos interoperabilidad. Esto lo define el European Interoperability Framework, el 2.0, que dice que hay una serie de dimensiones en las que la interoperabilidad tiene que dar respuesta para producir esa capacidad de que los sistemas de información se hablen. Y el primero que dice, fijaros, dice, bueno, la primera parte es la parte política, que representa la voluntad de interoperar. Es decir, si no hay voluntad política, no me hable usted de interoperabilidad, porque si no organiza usted desde arriba, es imposible que las cosas hacia abajo surjan. Necesitas autoridad y voluntad política para que esto suceda. Es decir, la parte política es la dimensión motora. Luego necesitamos una cosa que para mí es quizá lo más difícil, que es la interoperabilidad legal. Bueno, hay una directiva comunitaria, pero saben ustedes que después de la directiva comunitaria hay una transposición de cada Estado miembro hacer que esa directiva comunitaria se pase al ordenamiento jurídico del Estado o del Estado miembro que aplica esa directiva. Bueno, pues claro, esa transposición normalmente la podemos hacer, digamos, de una forma muy fiel a la directiva o empezando a abrir ya el foco
Con lo cual, cuanto más abramos el foco y más, digamos, condicionamientos legales pongamos, más difícil será que esa interoperabilidad legal encaje con el resto de los Estados miembros. Este es uno de los puntos, digamos, más problemáticos, más difícil, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cultura y la cultura de contratación pública, ya les digo yo que no es la misma la de España que, por ejemplo, la de Finlandia. No tienen nada que ver, o tienen muy poco que ver, incluso aunque tengamos una misma directiva, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas más grandes. Ya entramos ya en digamos, las dimensiones que más entendemos las personas que estamos alrededor de estas cosas, ¿no? Bueno, la primera es la organizativa, que bueno, son los procedimientos. Es decir, que cuando yo hago una publicación o hago una licitación electrónica, el procedimiento, las tareas del procedimiento de licitación, pues sean muy similares, o sea, que no haya grandes divergencias, ¿no? Bien, la siguiente es la semántica, que los datos que yo estoy pidiendo tengan el mismo significado y valor en cualquier sistema y para cualquier agente que interviene. Esto es bastante claro. Y la última, que es la interoperabilidad técnica, que independientemente de qué marca o qué tipo de tecnología utilice, se produzca la capacidad de que los elementos técnicos se puedan comunicar entre sí. Esto dicho así, claro, es un montón de... Fíjense ustedes que hay un montón de capas o dimensiones en esta interoperabilidad, pero que las primeras son las que realmente marcan para mí son la clave, ¿no? Las otras son operativas, es decir, son la organizativa, la semántica y la técnica, siempre son elementos, digamos, más de operación, de oye, ponernos de acuerdo, pero si la voluntad, o sea, lo de arriba es lo del porqué y lo de abajo es un poco el cómo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que en el tema de interoperabilidad de los estándares, esto es una forma de clasificarlo, ¿vale? Hay una serie de procesos internos y procesos externos dentro de esos sistemas de información. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un expediente electrónico, eso es un proceso interno. No va a venir aquí la Comisión Europea a decirme cómo hago el proceso, este expediente. Seguramente si venga la Administración Española y diga, oiga, sigue usted el ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en cuanto a cómo se hace un expediente electrónico, pues sí o pues no. Pero no, en el tema de la interoperabilidad que busca Europa es la parte de los procesos externos. Es decir, oiga, ¿cómo hace usted el anuncio? ¿Cómo recibe usted las ofertas? ¿Qué hace usted cuando pide un contrato electrónico? ¿Cómo hace usted el pedido? ¿Cómo recibe usted el albarán? ¿Cómo recibe usted y procesa la factura, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos grandes áreas en las que esa interoperabilidad va a generar al final estándares para poder ser producida, ¿no? Que es lo que llamamos en los procesos externos, donde va a estar el CENBEI, el Centro Europeo de Normalización en el Business Interoperable Interfaces, que veremos ahora, y los procesos internos, que son los que están más relacionados con los elementos internos de la propia administración, que nos vamos a mover siempre dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que está en perfecta armonía con lo que llaman el European Interoperability Framework, ¿vale?, que hoy vamos a tocar muy por encima. Entonces, lo que necesitamos entender es que el mercado único, lo que está queriendo la Comisión, lo que dice la directiva, se va a centrar mucho en la parte de procesos externos. Ahí va a estar muy metido. En el tema de tramitación, explotación y archivo, la Comisión no se mete. Lo que sí se meterá, en este caso, será el Estado español, ¿no? Pero en ambos dos casos tenemos que fijar claramente cuáles son estos estándares. Entonces vamos a intentar clasificar los estándares en horizontales, en esos procesos internos generales, es decir, valdrían para lo que llamamos administración electrónica, para toda la administración electrónica, cómo se hace un expediente electrónico, cómo se hace una notificación, cómo se hace una firma electrónica, un documento electrónico, cuál es el catálogo de servicios que tengo que poner en marcha. Todo ese tipo de cosas es lo que llamamos procesos internos y son estándares generales. Y vienen marcados fundamentalmente en la Ley 11/2007 por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Luego hay unos estándares que son verticales, que son los procesos externos y específicos de la contratación. Lo que hemos dicho antes, cómo publico, cómo hago la oferta, cómo contrato. Claro, eso no tiene nada que ver cómo hago yo el expediente. Eso está en otro, no es que esté en otro lado, es que es otro concepto, ¿vale? Entonces, para tener claras las cosas, vamos a intentar utilizar una clasificación. Habrá estándares horizontales, que son los que yo voy a utilizar internamente, aunque puedo utilizar externamente, como por ejemplo el tema de las notificaciones aquí en España, donde tengo una serie de normas técnicas, pero que me van a valer para toda la administración electrónica.
Y luego habrá otros estándares, que son los que tengo que mirar también, que llamamos verticales, por decirlo de alguna manera, que son los relacionados con la interoperabilidad en contratación pública. Que ahí tenéis, que yo creo que es una de las cosas que probablemente CNBI sea menos conocido en España, pero sin embargo Códice y Factura E sí que son bastante conocidos, ¿vale? Bien, pues una vez que ya tenemos esta clasificación, le vamos a dar un paso muy rápido a lo que es el ENI, y el ENI lo que hace es perseguir la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las administraciones públicas. Fijaros que aquí ya el ENI se centra en las últimas tres dimensiones de la interoperabilidad: técnica, semántica y organizativa. No se mete en la parte legal, ni se mete, que yo creo que hay, bueno, es igual, no se mete en la parte legal ni se mete en la parte política, porque el ENI supone que esa dimensión ya está arreglada, no tiene que, bueno, está arreglada porque hay una ley 11 y porque se supone que todo el mundo tiene que seguir la ley 11. Bien, el Esquema Nacional de Interoperabilidad establece la serie de normas técnicas. Una vez que ya tengo una norma técnica, es algo que ya me da los cómo de una forma muy clara para que la parte técnica y la parte funcional se remanguen y se pongan a trabajar, ¿no? Que son de obligado cumplimiento por las administraciones públicas y que desarrollan aspectos concretos de la interoperabilidad entre esas administraciones públicas con los ciudadanos y o empresas. Se trata de las normas que siguen junto con sus guías de aplicación y otros documentos de apoyo. Entonces, fijaos, aquí están, yo no he hecho más que, como tenéis en la presentación, pues ahí tenéis los enlaces, catálogo de estándares, documento electrónico, cómo se digitalizan documentos, el expediente electrónico, la política de firma electrónica y de certificados de la administración. En fin, aquí tenéis las normas técnicas. No están todas desarrolladas, pero las más importantes para hacer la administración electrónica están y están ya vigentes y son de obligado cumplimiento o de recomendado cumplimiento. Bien, vamos a hablar ahora de CEN, el Centro Europeo de Normalización. Europa dijo, bueno, pues si vamos a hacer la contratación pública electrónica, tenemos que establecer estándares que permitan que ese mercado único, fijaos que el mercado único es la única, digamos, es el objetivo más claro que tiene la Comisión Europea. La Comisión Europea, insisto, no se preocupa tanto de lo que pasa en esos procesos internos. Ha hecho un esquema de interoperabilidad europeo general, pero un marco de interoperabilidad general, pero no es su métier, está ahí, hace cosas, pero eso se lo dejan más bien a los Estados miembros, que cada uno organice su casa internamente como mejor pueda. Lo que sí hace es, en la parte de esos procesos externos, en los que él sabe que tiene que tener relación electrónica para poder generar ese mercado único interoperable, bueno, pues sí que se ha metido y ha hecho que el Centro Europeo de Normalización genere un taller que le ha llamado CENBEI, ¿vale? La misión de este taller es difundir y facilitar el uso de las normas de contratación electrónica entre proveedores y clientes. Los clientes son las administraciones públicas, que algunas veces esto está traducido y el customer, pues, pero vamos, clientes es el que compra, ¿vale? Incluidas las administraciones públicas a través del apoyo de la convergencia de las normas internacionales. Bueno, esto de las normas internacionales, lo que quiere la Comisión es también generar una primera aproximación de que si yo estoy estableciendo formatos para la contratación pública paneuropea, bueno, pues que esa contratación pública paneuropea también sirva a nivel de organización mundial. De hecho, el CNBI trabaja muy de cerca con un CEFAC. Un CEFAC son Naciones Unidas, pues digamos que el sumum, o digamos el grado máximo de todo esto sería hacer que las normas CEN, lo que se está poniendo en CEN, bueno, pues pueda ser elevado a un estándar ISO. Esto todavía queda, pero está muy claro que es el recorrido. No sé si será CEN o será otra cosa, porque ya saben ustedes que en esto de las ISO hay mucha pelea internacional, pero bueno, ahí están, ¿vale? Bueno, pues lo que intentan es proporcionar un marco general para los niveles de organización semánticos de los documentos electrónicos, identificar los requisitos de las normas de contratación electrónica en herramientas interoperables y proporcionar apoyo a la organización para asegurar la gobernabilidad. Bueno, pues como todo estándar o como toda norma, ¿no? Necesitas que haya algo gobierno, porque la norma no va a permanecer inmóvil, se moverá, habrá evoluciones, sobre todo al principio, ¿vale? Que irán diciendo, pues habíamos pensado que esto iba a funcionar así, pero ahora no funciona. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, ya tienen ahí ustedes cuáles son las, digamos, el BI, que es lo que significa. Fíjense que significa interfaces interoperables para los negocios, para la contratación pública en Europa. El BI.
Entonces, los objetivos es proporcionar ese marco básico para la interoperabilidad en las transacciones europeas y generar ese mercado único. Ahí ya hace referencia a que sería muy bueno que esto fuera compatible con los trabajos que está haciendo UNCEFA o que fuera convergente para conseguir una interoperabilidad global. Y también ya hace referencia, pero muy poca, al European Interoperability Framework, que es la parte esta de estándares horizontales. En este gráfico, que bueno, es un gráfico que no estoy muy seguro de que sea un gráfico que represente la misma visión, pero bueno, quiero utilizar el que utiliza el propio CEN. Ven ustedes que hay una parte de European Interoperability Framework, hay un contexto político y ahí empezamos con la parte técnica, semántica y organizativa y llegamos a legal. La legal para mí es la más complicada y sin embargo las otras tres, bueno, pues es donde está la parte más operativa. Fíjense que la parte de BI aparece solamente... la parte de BI aparece en la parte organizativa y semántica de la interoperabilidad. Bien, seguimos. BI atiende el proceso completo de contratación electrónica. Aquí ya empezamos a ver cuáles son, ellos les llaman perfiles, nosotros les podemos llamar también perfiles, pero ya tiene una distribución en cosas que nos aparecen, que se hace un mapeo con las funciones reales que hablamos en la relación electrónica dentro de la contratación pública. Fijaros, aquí tenéis la parte de contratación pública y ellos hacen una primera división que es la pre-awarding, o sea, hasta el contrato y después del contrato, ¿vale? Mejor dicho, vamos a quitar el contrato. Hasta la adjudicación y después de la adjudicación. Y para entender la nomenclatura que ellos utilizan, porque si llegáis a mirar los estándares es bueno que entendáis su nomenclatura, no están traducidos a español, están todos en inglés. Fijaos que aquí es Notify, que es la publicación, Tender, la licitación, Award es la adjudicación, el Sourcing es esa parte que nosotros hablamos de la parte previa de los catálogos. El Sourcing es buscar un poco la gestión de proveedores, pero que ya seamos capaces de luego, por ejemplo, si están organizados en un sistema dinámico o en un acuerdo marco, pues esa es la parte del Sourcing, ¿vale? Que tiene parte en pre y en post. En pre-awarding y en post-awarding. Aquí es muy difícil porque está entre los dos, pero bueno, vamos a dejarnos de exquisiteces. Está ahí, está esa parte de sourcing, el ordering, que son los pedidos, el fulfillment, que es la entrega, el albarán, y el billing, que es la facturación. El payment le han introducido últimamente, este no ha estado casi nunca, pero ahora veréis que hay una fase 3 que probablemente estén ya empezando a manejar algún estándar en el tema de payment. Pero bueno, ahí va... Claro, aunque hasta que lleguemos ahí hay cosas que... Es verdad que, digamos, están mucho más avanzados la parte en estándares de ordering, fulfillment y billing, que la parte de la publicación está ya muy avanzada, pero la parte de tender o sea, de licitación y adjudicación está está ya desarrollada, pero digamos está a falta de experiencias. Son experiencias que ya se están produciendo, o sea, no son experiencias que vamos a tener dentro de 2 años, son experiencias que ya lleva el año pasado y este año produciéndose a través de lo que hablábamos en el webinar anterior, a través de OpenPaper. Bueno, las fases del viaje de CEN-BI, BI ha tenido 3 grandes fases, el 1, el 2 y el 3. Fijaros en las fechas, empezó en 2007 y las últimas va a ser de marzo de 2013 a diciembre de 2014, en la que estamos ahora. Y bueno, pues ya, digamos que aquello tiene, fijaos que ya hay lo que decíamos, ya han introducido, habían solamente introducido el tema de posadjudicación y aquí ya han introducido el Payment and Trade Finance. O sea que ya han metido el pago como elemento, como uno de las funciones que van a tratar dentro de los estándares. Bien. Este es el alcance general de los trabajos. Veis ahí en rojo cómo se está produciendo todo esto. Y, bueno, pues insistir un poco que la parte del tendering es lo que se está utilizando, digamos, de forma ahora más, porque es por donde está empezando fundamentalmente la directiva comunitaria. Es que la directiva comunitaria lo que nos ha dicho, hay 3 elementos obligatorios, que son fundamentalmente la publicación, que ya se venía haciendo, la publicación, el tema de la licitación electrónica, para lo cual han introducido eso que llamamos el Documento Único Europeo de Contratación Pública,
y la licitación electrónica. La parte de Order and Fulfillment e Invoicing, bueno, pues algo que en los estándares está ya bastante resuelto y ya hay muchos países, Noruega, Finlandia, Austria, que lo están utilizando con bastante, Portugal, con bastante éxito, ¿no? de crítica y público. Bien, seguimos. Aquí tenéis las referencias de donde podéis encontrar toda la documentación. Es extensiva la documentación. Todos los documentos de los estándares siempre lo hacen muy, muy extensivo. Bien, vamos a hablar ya, si os parece, de cuáles son los detalles fundamentales que hay alrededor de esta interoperabilidad y estándares. Es decir, cosas que yo entiendo que pueden ser dudas o preguntas que podemos tener en la cabeza. Vamos a ver. Yo me he pensado algunas preguntas, no sé si, bueno, pues si a alguno se le ocurre, pues las hacéis en las preguntas e intentamos contestarlas. Vamos a ver, la primera pregunta que yo he pensado es, ¿las dimensiones de la interoperabilidad hay que cumplirlas todas? En principio sí, lo que no tiene por qué ser cumplirlas todas a la vez. La primera que tenemos que buscar es la política y la legal. Dice, hombre, la política ya la ha demostrado la Comisión Europea porque ha hecho la nueva directiva ya, pero ahora hay que transponerla. En principio no debería de haber grandes diferencias en esa voluntad política a la hora de la transposición, pero puede haber matices que dificulten en la transposición elementos que, por ejemplo, Europa va por un lado o en algún punto un Estado miembro se puede separar a través de la transposición de esa voluntad política de generar la interoperabilidad. ¿Dónde se pueden separar? Hombre, pues está muy claro, hay tensiones, ¿no? Yo quiero, que es la típica situación que se puede producir, pues yo quiero que mi tejido productivo esté protegido, ¿no?, de la competencia. Fijaros que esa no es la intención que tiene ni la directiva ni la comisión. Pero eso no significa que no tengamos tensiones alrededor de este tipo de cosas. Y yo creo que todos conocemos, pues hoy salía una noticia alrededor de esto. Digamos que la parte política siempre quiere conocer al tejido productivo. Yo creo que es una probablemente política difícil de organizar porque, claro, al tejido productivo si lo proteges lo que pasa es que es incapaz de competir y, sin embargo, si le sacas a competir, con cuidado, ¿vale? Con cuidado. Pues se puede, digamos, ese tejido productivo se puede hacer como más fuerte, más competitivo, ¿no? O sea, ¿hay que cumplirlas todas? Sí, no necesariamente tienen que ser a la vez. La legal es la más difícil, la interoperabilidad legal es la más difícil porque es bajar la ley a procedimientos claros y concisos y pasa una cosa que cuando tú haces esos procedimientos claros y concisos, la parte de qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, para licitar, pues hay que intentar que sea lo más clara y lo más fácil posible para que todo el mundo pueda licitar en cualquier administración pública. Cualquier administración pública significa que no es la mía necesariamente, es cualquiera, dentro de la Unión Europea. O no lo hagamos, es que algunas veces ponemos la Unión Europea como un elemento de que está demasiado lejos. En electrónico, Madrid y Aranjuez están igual de lejos que Madrid y Estocolmo. El electrónico no tiene no tiene el concepto geográfico como el elemento más problemático. El electrónico, el elemento más problemático es justamente los estándares, la interoperabilidad de los sistemas de información. ¿Qué elementos de interoperabilidad hay que cuidar especialmente? Bueno, para mí, desde el punto de vista de que todo esto funcione, e insisto, no entre Madrid y Estocolmo, entre Madrid y Aranjuez, es el tema de la interoperabilidad legal. Esa, yo creo que, porque si manejas la interoperabilidad legal, vamos a suponer que la política no la van a cambiar mucho y que ya está y está más que demostrada, se habrán peleado con quien hayan tenido y han llegado a un consenso que es hacer la directiva como está puesta, ¿no? Bueno, pues si eso ya está, lo que hay que hacer es que esa interoperabilidad, la transposición, se cumpla en la medida en que luego, entre comillas, tanto los funcionarios como la parte técnica sea capaz de hacer que eso funcione en cualquier situación. Y eso, desde mi punto de vista, quizá
es lo más complicado. Fijaros que es en lo que estamos ahora. Sabéis que la directiva más o menos se aprobó el 15 de enero, se ha publicado, no sé si en marzo, en el diario oficial. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha montado un equipo de transposición de esa directiva y ese equipo, hasta donde yo llego, es eminentemente jurídico. ¿Qué es lo que pasa con un equipo eminentemente jurídico cuando se pone a hacer la transposición de algo que tiene tecnología? Pues que a lo mejor ese equipo eminentemente jurídico no es capaz de transponer de forma lógica o coherente o de la mejor forma posible elementos que luego van a tener un reflejo tecnológico, un componente tecnológico. Y esa es una de las cosas que yo entiendo que habría que intentar plasmar, mejorar. Alguien me dirá, no, pero tenemos 2 años. Bueno, lo de los años ya nos conocemos y sabemos que los años se pasan volando, ¿no? Se nos pasan tan volando que nosotros llevamos 15 y ya hay muchos Estados miembros que están haciendo licitación electrónica, facturación electrónica desde hace muchos años. Y yo creo que en España seguimos pensando que esto se puede hacer y se puede hacer fácil. Y se podrá hacer y se puede hacer fácil. Y no es que seamos mejores o peores, sencillamente es que lo dejamos todo para lo último. Pues en el tema de la interoperabilidad, digamos, la transposición de esos preceptos tecnológicos, ahí hay un peligro grande, que es que hagamos divergencia y que luego sea muy difícil hacer que en tecnología funcione la parte jurídica y viceversa. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, desde mi punto de vista, intentando que la transposición tenga elementos técnicos, o sea, gente que conozca determinada tecnología o cómo al final hay que poner esto en marcha para hacer que esa transposición encaje. Es decir, no es una transposición única y exclusivamente jurídica. Dicho de otra manera, el equipo que está haciendo la transposición sí que debería de tener, desde mi punto de vista, esto es una opinión, tendría que ser multidisciplinar. Tendría que haber ahí gente jurídica, gente organizativa, gente de negocio y gente técnica que no hagan la transposición, pero que sí que ayuden en esos elementos que la transposición va a tener que llevar. Bien, sigo para adelante. ¿Qué relación hay entre el ENI y los estándares CMBI? Bueno, la relación fundamental es, el ENI, como os he dicho, es algo propio de la administración electrónica y, por tanto, la contratación pública lo tiene que tener. O sea, la contratación pública, cuando hace un expediente electrónico, lo hace como toda la administración electrónica. Cuando hace una firma electrónica, lo hace como toda la... O sea, sigue la Ley 11/2007. Lo que pasa es que pasa cuando esa Ley 11/2007 llega y dice que es una ley nacional, que está basada en el marco de interoperabilidad europea, el EIF, que hemos visto en la versión 2. ¿Qué es lo que pasa cuando salimos y empezamos a hacer contratación pública? Bueno, pues que eso ya sobrepasa nuestra parte nacional o estatal y se va a que tenemos que cumplir estándares en tecnología, en elementos tecnológicos, que sean capaces de interoperar directamente, bueno, pues contra un proveedor que me está presentando una oferta, ¿no? Y no es español. Dice, hombre, eso pues tiene su enjundia. Pero es la misma enjundia que puede haber, insisto, entre Soria y Madrid. Es decir, el problema en tecnología vuelve a ser la misma. Con lo cual, el CEN-BI no es que el CEN sea para utilizarlo en Europa. CEN es para que nuestros propios sistemas, todos los que haya en el Estado español, sean capaces de interoperabilidad y deberían de utilizar CEN-BI. Lo mismo que utilizan o deben utilizar ENI cuando, por ejemplo, un juez me pida un expediente electrónico. No le puedo, bueno, le puedo llevar el papel con todos los temas de la convivencia y papel electrónico que marca la Ley 11, pero lo suyo es que le envíe el expediente electrónico siguiendo, digamos, los requisitos de los estándares que se han introducido en las normas técnicas de expediente electrónico. Entonces, la relación ENI-CEN-BI es que CEN-BI aparentemente parece que es que viene de Europa y si no queremos hablar nada, no podemos dejar de querer hablar con Europa, no hay que hacer nada, pero no es verdad. CEN-BI, que es lo mismo que códice o debería de ser lo mismo que códice, no es exactamente igual, pero deberían ser convergentes. Esto habría que preguntarle a la plataforma de contratación del Estado si CEN-BI es convergente con códice, que entiendo que sí, pero debería ser absolutamente utilizado en cualquier sistema de información que cualquier administración pública española utilice, además del ENI.
Pero insisto, no porque haya que hablar con Europa, es que hay que hablar entre nosotros también, antes que con Europa, o a la vez, para no herir ningún tipo de susceptibilidades. Bien, vamos a seguir ahora con una de las cosas que aparecen, que yo creo que son importantes dentro de este lío de la parte del mercado único de contratación pública electrónica paneuropeo e interoperable, que es el ECERTIS. Bueno, todos sabemos que gran parte de la complejidad que pueda tener la contratación pública, sobre todo cuando estamos en el lado de los proveedores, es los criterios de selección y todos aquellos requisitos para que se nos permita presentar ofertas. Claro, en cada comunidad o en cada órgano de contratación hay una serie de requisitos. Si te los dicen en español, los entiendes. Te cuesta, pero los entiendes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ha dicho Europa que él lo que quiere es hacer que toda esa complejidad se quiten cargas administrativas de esa complejidad y, por ejemplo, solo se pidan los originales y todos los elementos de criterios de selección y los documentos exigibles para la presentación de ofertas, solo se exijan a los adjudicatarios. Y para los demás se genere algo que le han llamado un documento único de contratación y esto sea, bueno, que viene a ser más o menos, o podría ser nuestro ROLECE o todos los registros de licitadores que hay alrededor de todo esto, registros de licitadores electrónicos que hay. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que el resto de los documentos que nos van a pedir en los criterios de selección, lo que ha dicho Europa es vamos a intentar homogeneizarlos o al menos explicarlos. Entonces dices, bueno, ya ECERTIS lleva trabajando durante bastantes años, 2 o 3 años, y lo que es una tabla donde todos los Estados miembros tienen la capacidad de decir cuáles son los documentos que se exigen en ese Estado miembro o en ese órgano de contratación y cuál es la equivalencia con otros documentos y si son exigibles o no a otros proveedores de otros distintos Estados miembros. Es decir, van a ser más cosas, porque al final el ECERTIS también va a ser un centro donde van a poder más o menos convocarse los temas de registro electrónico. Sabéis que hay dos grandes, os cuento que hay dos grandes tendencias alrededor de cómo justificar la presentación de una oferta por parte del proveedor. Una cosa es estar dado de alta en un registro, que es, por ejemplo, nuestro ROLECE, es la parte por la que ha ido España, y otra parte es la que han llamado el Company el dossier de compañía, ¿no? El Company Dossier, que es algo que está fundamentalmente, digamos que tiene la capacidad de generar un expediente con todos los elementos o todos los documentos que me estás pidiendo para poder presentar. Entonces, ECERTIS va a ser también la parte, no solamente de ser capaz de identificar qué cosas me vas a pedir o qué documentos me vas a pedir, por ejemplo, en una licitación en Francia, a mí, que soy español, y ser capaz de entender cuáles son los documentos que le puedo presentar y que servirían para presentarme en el Estado francés o viceversa, ¿no? Y además va a servir, bueno, pues para ver si yo estoy con el registro suficiente o si tengo que enseñar el Company Virtual Dossier o lo que sea. Entonces, esto va a ser CERTIS. No sé si ha quedado un poco claro, pero va a tener una dimensión absolutamente fundamental en el tema de la interoperabilidad, entre otras cosas porque también va a explicar cuál es la implementación de lo que llamamos el pasaporte europeo de contratación, que es ese documento único de contratación pública en toda Europa. Las cosas evolucionan y probablemente ECERTIS sea uno de los elementos que más evolucione en todo esto. ECERTIS lo tenéis en la directiva ya podéis ver todo lo que aparece alrededor de ECERTIS, pero los tiros van un poco, entiendo que van por ahí. Bien, ¿qué elementos de la nueva directiva están afectados con la interoperabilidad? Bueno, yo creo que los que hemos dicho, o los que ya dice la propia directiva, que van a ser obligatorios, que son la publicación. Aquí tenemos el problema no el problema, sino el reto de que ha sacado, la norma que ha sacado Patrimonio del Estado en el sentido de la unicidad de mercado, en el que todas las
todas las publicaciones van a tener que estar en la plataforma del Estado, independientemente que además o no estén en el perfil, pero en la plataforma tienen que estar todas las publicaciones. Entonces, en la parte de publicidad está muy claro que la interoperabilidad supone que hay que ser capaz de publicar en electrónico tanto en la plataforma como en el perfil, como en el DOE, cuando sea un SARA. Y por otro lado, hay que ser capaz de licitar electrónicamente, con lo cual todos los elementos de licitación electrónica tienen que estar ahí. Es decir, por cierto, la publicación es de anuncios y de pliegos. Y luego la licitación es, bueno, soy capaz de generar una oferta o de subirla a algún sitio, no tengo problemas para subirla, soy capaz de firmar mi oferta, etcétera, etcétera. Me van a dar ciertos niveles de confidencialidad siguiendo el anexo 4 de la propia directiva. Y luego, por último, el elemento que también está afectado dentro de la interoperabilidad, además de la publicación y la licitación, es la facturación electrónica. Ha salido una nueva directiva, que es la facturación electrónica en contratación pública, con lo cual ya tenemos ese nivel de convergencia donde la interoperabilidad va a estar fundamentalmente en la publicación, licitación y facturación. Esos son los elementos que me van a pedir. Fijaros que son elementos de relación electrónica, no es como yo estoy manejando mis expedientes internamente o cómo manejo la firma electrónica sí, pero cómo manejo las cosas internamente, el archivo, la explotación, todo eso a la Comisión no es algo que le preocupe en exceso. Bien, y por último, ¿hay arquitecturas de sistemas que facilitan la interoperabilidad? Hombre, pues sí que las hay. Hay una serie de recomendaciones que ha hecho el grupo de expertos, sobre todo en el tema, lo cual no significa que no dejan de ser más que recomendaciones. O sea, tenemos que ser conscientes de cuál es el panorama. Quizá ahí España, por ir un poco más tarde, tenga alguna ventaja. No lo sé, no lo tengo muy claro. Ahí tengo opiniones encontradas. No solamente las mías, sino la gente que conozco. Bueno, hay arquitecturas de sistemas que, según el grupo de expertos en licitación electrónica, que sabéis que cuando hablamos de estos temas han sacado una serie de recomendaciones. Una de las cosas que dicen es que los sistemas de información del proveedor y del comprador, en este caso de la administración pública, deberían de estar desacoplados. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es bueno, dicho con todas las palabras, no es bueno que las administraciones tengan un portal donde un licitador entre y haga su oferta en un portal de la administración. ¿Y por qué no es bueno? Porque se tiene que aprender un montón de portales. Entonces, como portales tenemos de todos los colores, lo que dijo el sistema, el grupo de expertos es: intenten ustedes hacer algo que sea desacoplado y que, independientemente de qué sistema sea el que utilice, sobre todo las pymes, puedan emplear a través de OpenPeople el que yo pueda utilizar estándares que de forma desacoplada y sin tener que presentarme en una página web de una administración sueca, pueda enviarles a ustedes una oferta. Hombre, dice, ¿y tiene que ser sueco? No tiene por qué ser sueco, pero es que eso nos va a pasar con cualquier perfil de contratante que haya en el Estado español. Cada perfil de contratante está hecho de su padre y de su madre y es muy difícil, porque además es complicado generar una presentación de ofertas, y en electrónico no es que sea más o menos difícil, es que me introducen un medio que yo todavía no tengo facilidad, que es el medio electrónico. Entonces, siempre hay arquitecturas que yo creo que van a facilitar la interoperabilidad y son aquellas que permiten, digamos, ese desacoplamiento. Usted, proveedor, trabaja en su oferta, en sus sistemas, cuando ya lo tenga trabajado, mándemelo y mándemelo de una manera segura, confiable, etcétera, etcétera, utilizando estándares que yo lo entenderé y si hay algún problema, pues le pediré que me lo subsane o que haga. Eso es un poco lo que yo creo que son las arquitecturas que pueden facilitar más la interoperabilidad. Dice, hombre, pero es que es posible que muchas de las cosas que hay estén en contra de todo eso, porque muchas de las cosas que hay son una página web. Bueno, sí. Esto es ya digo que aquí hay mucha controversia y hay muchas opiniones. La mía coincide un poco con lo que salió del grupo, bueno, y no hemos intervenido, con las recomendaciones que hizo este grupo de expertos en licitación electrónica. Y eso es lo que entendemos que puede facilitar más la interoperabilidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento.
Vamos a ver, preguntas. A ver, dice Guillermo Yáñez, vaya follón. Yo creo que no es un follón. Vamos a ver. Esto no es... Vamos a ver, esto cuando lo cuentas la primera vez, la gente nos hacemos muchos líos. A lo mejor leer y escribir es muy difícil, pero una vez que has aprendido lo ves como lo más normal del mundo. Lo que sí es bueno es que tengamos idea de qué cosas tenemos que poner en marcha. O sea, no es decir, es que solo tengo que poner en marcha mi página web y rapidito que empecemos a hacer licitaciones electrónicas, ¿vale? Y rapidito hacemos la publicación de cualquier manera. Bueno, a lo mejor podemos empezar así, no voy a decir que no, pero al final tenemos que entender cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto no es que mi administración licite electrónicamente, es que mi administración sea parte de un todo que es la contratación pública paneuropea. Y para que eso pase, para que yo sea parte de ese todo, tengo que seguir determinadas normas, estándares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero no es un follón, es conocerlo, nada más. Esto es como dice, oiga, que es que la ley es un lío, diría ya. Sí, pero es que necesitamos leyes. ¿Qué tendría que comprobar? Dice Guillermo. Dice, ¿qué tendría que comprobar antes de elegir una solución de contratación electrónica? Vamos a ver, esto, con cuidado, mucho cuidado. Los proveedores que yo conozco, es decir, la competencia, todos están pensando en tener estas normas de interoperabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahora voy a ser un poco, digamos, bestia. ¿Qué es lo que está necesitando en este caso la Comisión Europea? ¿Y qué está necesitando desde mi punto de vista los proveedores? Necesitamos ya dos cosas. Que la interoperabilidad, la transposición maneje los elementos de interoperabilidad de forma coherente, es decir, que jurídicamente no montemos un lío para montar la interoperabilidad organizativa, técnica y organizativa, semántica y técnica, que no nos pase como nos ha pasado. Fijaros lo que está pasando con la factura electrónica, ¿no? Que al final han llegado a generar eso que llaman un elemento semántico, es decir, dice, bueno, haga usted el formato que quiera, pero que al menos tenga los datos que tiene que tener. Yo creo que esto en licitación electrónica podemos montar un cirio pascual. Entonces, lo que habría que comprobar es que al menos tu proveedor, o si no es un proveedor, la administración que está desarrollando sus soluciones tecnológicas está pendiente de estas cosas. Y pendiente es, sí, mire usted, estoy al tanto de CNDI, estoy al tanto de OpenPepo, estoy viendo qué es lo que está pasando con eCertis, estoy viendo con... Y entonces, porque el problema de todo esto es que el proveedor, y en este caso el comprador, la administración pública, tienen que formar un tándem para conseguir el objetivo de generar ese mercado único o de pertenecer a ese mercado único, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo que hay que intentar exigirle a una solución de contratación electrónica. Ahora mismo no hay un proceso de homologación, pero lo habrá en años venideros. ¿Qué es lo que pasa? No podemos esperar años venideros a que haya para empezar a movernos. Esto no es que vaya muy rápido, es que cuesta mucho hacer cosas. Entonces hay que empezar a moverse relativamente rápido, relativamente seguro, relativamente con pasos cortos, rápidos y seguros, que es lo que intentamos decir siempre. Dice la siguiente pregunta de Guillermo también. En las prescripciones técnicas se debería exigir algo, pero claro está, de forma legal sin excluir a otros proveedores. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que en las prescripciones técnicas hay que poner... es que no sé cómo decirlo, y a lo mejor me estoy tirando piedras... Bueno, no, yo creo que no estoy tirándome piedras contra mi propio tejado. Yo creo que no tiene sentido que yo, proveedor de estas soluciones, mire para otro lado y no diga, me da igual cuál es la tendencia del mercado y hago lo que me da la gana. Es que va en contra de mis intereses. El interés de mi compañía es dar soluciones de los problemas que tienen mis clientes. Los clientes son la administración pública y la administración pública tiene un problema de interoperabilidad en contratación pública. Yo como proveedor tengo que preocuparme de estar al tanto. O sea, entonces, que me lo exigen es que me parecería hasta bien. Lo que tienes que ser es que sea una exigencia que no machaque a la competencia, porque dice, no, que sea rubio, alto, guapo, con los ojos azules, es que no tiene sentido, no. Pídale usted elementos de sentido común que sean capaces de que la gente lo pueda cumplir, ¿no? Y teniendo en cuenta y sabiendo que ahora mismo, como tal, no hay un proceso de homologación, ¿vale?
¿Códice y CMBI son compatibles? Hasta donde yo llego son, pero yo no quiero dar esta respuesta de forma oficial. Yo creo que eso acabaría de decírselo a Patrimonio del Estado, que son los responsables. Me consta que Patrimonio del Estado ha trabajado en CMBI. Me consta que CMBI ha utilizado gran parte de Códice. Me consta pero bueno, insisto, mi opinión es que sí, y si no lo son, son muy cercanos, son convergentes, habría que preguntarle a Patrimonio del Estado. Uno de los problemas que yo considero que tenemos en esto de la contratación pública electrónica es que las administraciones públicas, aparte de que Patrimonio del Estado está más centrado en hacer su propio software que en coordinar, que eso yo no estoy seguro de que sea bueno, es decir, el problema que tenemos es de coordinación, no de hacer software. Si hacer software, además España somos buenos haciendo software. Sé que me van a decir ustedes, claro, ¿qué vas a decir tú? Pero no, es verdad, somos buenos, o sea, no hay mal software, ni siquiera en contratación pública electrónica. El problema está en que necesitamos coordinación. Y eso es lo que nos está faltando desde el punto de vista no solamente de Patrimonio, de todas las comunidades autónomas, que Patrimonio no es el único que hace y dice cosas, ¿vale? Pero entiendo que sí son compatibles, o deberían de ser. Pero si fueras un gestor, ¿qué le exigirías a un proveedor que te oferta una solución como acreditaría que cumple con esos estándares? No sé cómo se pone esto en unas prescripciones técnicas, pero sí le exigiría un compromiso, no de ahora, sino a futuro. No sé si esto se puede hacer, pero imagino que habrá alguna norma. Por ejemplo, si compro su solución, usted me tiene que garantizar que en 2 años usted sigue los estándares y es capaz de engancharse. Lo que pasa es que sea capaz de engancharse con OpenPeople, fijaros, yo creo que es lo normal, pero una de las cosas que tendría que decir Patrimonio es si lo que está haciendo con Place es que se va a enganchar con People, y yo hasta ahora no lo sé. Entiendo que sí, pero no lo sé. Es decir, para responderte, Guillermo, yo, si fuera un gestor, le exigiría a un proveedor una garantía de que va a darme en un máximo de 4 años, que es el plazo máximo que me van a exigir para que esto sea obligatorio, y si sale la homologación, en un plazo de 6 meses se homologa, por ejemplo. ¿No? Esto no es, vamos a ver, esto no es un arcoiglesia, cuidado. Esto es complicado, es tecnología, pero ya os digo yo que es mucho más difícil cuando vamos a los proveedores hacer que un procedimiento, acordemos todos cuál es el flujo de un procedimiento. Por decir algo difícil. O sea, un estándar es algo técnicamente complejo, hay que remangarse, es costoso, pero una vez que lo tienes y tal, no tiene más. O sea, es que dice, ¿es muy difícil engancharse a Place? Hombre, pues primero sí, pero todo lo demás no. ¿Vale? Esa es la línea. Y si yo soy proveedor que estoy en este tema, vamos, es que a todos los proveedores, a toda mi competencia, yo se lo recomendaría. A ver, en este hilo de debate se habló de any ends people. Ah, vale. Y cláusulas de adaptación tecnológica, sí, eso sería. Es decir, yo tengo una cláusula de que usted en los próximos 4 años, y si no, pues una opción de lo que llaman los ingleses el opt-in out. Dígame usted qué facilidades me va a dar para salirse de su plataforma. Las opciones de opt-in out, y yo creo que tampoco estoy hablando en contra, o sea, yo creo que cualquier software, independientemente de si es de contratación pública o de lo que sea, debería de tener por ley la opción el opt-in out. Es decir, sabéis que uno de los problemas, que esto vosotros lo sabéis perfectamente, son lo que llaman también los ingleses. Perdonad que utilice las palabras inglesas, pero es que ya los traduzco. El lock-in, el lock-in. Es decir, hacer que como tú te has comprado mi producto, una vez que te has comprado mi producto, de mi producto no te sales ya, vamos, para los restos, porque te cuesta mucho salir y entonces te tengo como cogido, ¿no? Te tengo prisionero. Eso no es bueno, ni para la industria del software, ni para la competitividad, ni para los proveedores, ni, por supuesto, para los clientes. Eso no es bueno, porque lo que hacemos es que cogemos a alguien prisionero en vez de ser más productivos y mejores, ¿vale? Entonces, estas cláusulas de adaptación tecnológica o también cláusulas de opt-in out, es decir, la capacidad de salirme y que cuando yo me salga, porque hemos terminado el contrato, por ejemplo, imaginaos que vamos al cloud. Dice, oiga, voy a estar usted 4 años en cloud. Y estos 4 años en cloud, ¿qué va a pasar al final? Bueno, pues que usted me dice y me firma en el contrato
que va usted a darme en los últimos 3 meses todas las facilidades, pero no todas las facilidades a nivel general, porque luego, sino puesto en blanco y negro, ¿qué facilidades? Me va usted a dar todos los expedientes siguiendo el EMI. Me va a dar usted no sé qué, tal, o sea, algo que tampoco tiene que ser un arco de iglesia, de tal manera que el proveedor diga, bueno, pues usted me dice que el opt-in out, pues si usted me pone tal, yo le tendré que subir el precio porque eso cuesta. Lo que no vale tampoco es pedir cláusulas gratis. Cuidado con esto. Si pides cláusulas gratis, volvemos a tener el problema que tenemos de los modificados y demás, que estamos viendo. O sea, cuidado con los precios. Los precios, hay que entender el mercado. Nadie hace cosas gratis. Nunca. Es imposible. Porque además es que no interesa. Es que las administraciones viven de los impuestos que los ciudadanos y las empresas hacen para darle a las administraciones para que los ciudadanos y las empresas no nos tengamos que ocupar de cosas que la administración se ocupa. Pero claro, si no hay actividad y no hay, entre comillas, margen, no hay progreso, es que no hay opción. Con lo cual, hay que intentar siempre ser muy justo con los precios, que yo sé que es muy difícil, tanto desde el punto de vista del comprador como del vendedor, pero se consigue. O sea, se consigue. Y bueno, yo creo que si no tenéis más preguntas, para mí estas son las cosas importantes. Lo que sí quería comentaros es la próxima propuesta, y la próxima propuesta del próximo seminario, que ya es el último, es el 10º, es la gestión del cambio. ¿Vale? Hemos hablado de un montón de cosas. Cuando hicimos la identificación de los temas, a mí se me ocurrió que uno de los problemas, y probablemente la gente que no haya hecho la transición no será capaz de reconocer esta gestión del cambio como algo problemático, los que ya llevamos muchas transiciones y muchos clientes a nuestras espaldas, sabemos que la herramienta es muy importante, pero sabemos que la gestión del cambio es, desde mi punto de vista, todavía más importante que la herramienta. La herramienta puede evolucionar, pero la gestión del cambio, de ser capaces de que efectivamente la tecnología de la información aporte valor, pero es que solo son las personas. O sea, la tecnología de la información, por decirlo de una forma muy clara, solo aporta valor si se usa. Y claro, para usarse lo usan las personas. Si las personas no utilizan la tecnología, es que no hay valor, solo hay coste. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener tan claro, es que es imposible que si yo me gasto 10 euros en un software que no uso, saque valor a esos 10 euros. No, he perdido 10 euros. Bueno, pues eso con cualquier software. Si no lo uso, no vale para nada. Si no lo uso, si no lo mantengo, si no lo funciona, no vale para nada. Y lo que sí creo que hay que tener en cuenta, y esto sí que lo trataré de explicar bien, es que esta gestión del cambio no es una gestión del cambio, voy a ser muy bestia, sencilla. Es una ruptura prácticamente con lo que venimos haciendo. Dice, hombre, es que vamos a contratar igual, sí, pero con un formato que implica que las personas tienen que tener autonomía y competencia en ese nuevo formato electrónico. Y eso no es fácil. Entre otras cosas porque da miedo. Da miedo y da muchas cosas de lo que altera esto del formato electrónico. El formato electrónico no es neutral. Bueno, pues todas estas cosas es lo que, y la hoja de ruta, ¿no?, para la transición, es lo que me gustaría ver muy por encima, pues, como siempre, en media hora, en el próximo seminario. Así que os espero aquí y ya no, de momento será el último de la serie. Si no tenéis ninguna pregunta más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido de algo. Buenos días a todos. Y a recordaros que esto se graba. Hasta luego, pues.